Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, hipócritas lectores. Soy Christian Warnken, un hipócrita lector como ustedes. Este es el podcast y programa Tu Hipócrita Lector, que se transmite por Radio Pauta, pero que también pueden encontrar en Spotify y en la página de pauta.cl. Siempre al comenzar este podcast, este programa, cito una parte del poema Al lector de Charles Baudelaire al comienzo de Las Flores del Mal, donde el poeta, después de enumerar las caídas, los abismos, los pecados del psiquismo humano que están albergados en el fondo de la psique o del alma, se da vuelta al hablar del aburrimiento, del ennui, dice, y apunta al lector. Le dice, tú bien conoces esto, tú hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, toi hipócrita lector, mon semblable, mon frère. Hoy día tenemos un súper hipocritísima lector, además de escritor, cronista, periodista, una de las voces más singulares de la crónica contemporánea chilena y latinoamericana. Leila Guerrero dice que confluyen en su obra la lírica y el periodismo y una prosa muy especial. Es un flaneador, un hombre que ha vagabundeado por las calles y también vagabundeado en la misma prosa, ¿no? Indagando zonas liminares, por decirlo así, de la realidad y también de la escritura. Es Roberto Merino quien nos visita en Tu Hipócrita Lector. Roberto, por fin resultó. Y aquí estás en este confesatorio de lectores. Sí, bueno, estaba bien. Hubo varios viernes que se fue desplazando esto, pero por fin estamos acá uno frente al otro. Así es, pues, Roberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Él es autor de variados libros: Horas perdidas en las calles de Santiago, Todo Santiago, Barrio República. En fin, también ha escrito novelas y también poesía, porque es poeta y cronista. Tiene un diario de hospital. Y vamos a partir inmediatamente, Roberto, indagando un poco en tu infancia lectora. ¿Ya? A ver, algunos datos que yo tengo. Una abuela en La Serena, que parece que fue importante, una abuela paterna. Háblame un poco de eso y quién de tus ancestros, de tus abuelos, primero antes que tus padres, podrían haber influido o haber abierto algo en ti como lector. Sí, mira, indirectamente hay muchas influencias indirectas ahí, porque en general mi abuela, por ejemplo, doña Emma Herrera, que era con la que yo vivía, nunca la vi leyendo un libro, la verdad, pero emitía referencias literarias, a veces todo marcado por una generación, ¿eh? Mis abuelos eran de la generación del modernismo, yo creo que no entendían la poesía posterior. Claro, Amado Nervo, ¿no? Claro, exacto. Un verso de Amado Nervo por aquí, por allá. Exacto. Bueno, Becker, también, españoles del siglo XIX, pero ponte tú, Neruda era tomado como en chunga, porque por esta cosa, la oda a los calcetines rotos, o a la cebolla, no sé, todo eso era considerado como una patraña. Y muy propio de esa generación, ¿eh? Yo diría, ponte tú, Ars Bello, que correspondía a esa generación, tenía un poco más de flexibilidad y bueno, había pasado por el vanguardismo, la verdad que no es un buen ejemplo, es un ejemplo muy extremo, había pasado por el dadaísmo y el ultraísmo también, ¿no? Cosa de la que no habla nunca. Pero bueno, mi abuelo paterno tenía una biblioteca, y que para mí esa cuestión fue en silencio, sin comentarios, sin lecciones, fue una fuente infinita de conexiones con la literatura. Creo que esa biblioteca era una biblioteca, tenía muchos libros de autores chilenos y muchos cronistas. Había digamos, un grupo variopinto de escritores. A ver, ¿qué es lo que había en ese biblioteca? ¿Con qué te fuiste encontrando en el fondo? ¿Con qué mundo te fuiste encontrando? Lo primero, fíjate, creo
creo, que fue Daniel de la Vega. Que a ti te encanta, Daniel de la Vega. Sí, pues al menos lo que está en esa selección, Las Confesiones Imperdonables, que son como 5 tomos, si no me equivoco, que es de Zigzag, si no me equivoco también. Lo que está ahí es maravilloso, porque porque el tipo ilumina con pocas palabras, sin mucho adjetivo, sin mucho sentimentalismo, sin retórica, zonas de la realidad, pero como flash. ¿Se fija? De repente habla de una situación cualquiera y te dice lo que se veía por la ventana, que eran nada más que unos techos y al fondo unos árboles. Y no tiene nada que ver, no incide en el argumento, digamos. Pero lo conecta a una atmósfera que se hace inolvidable. Son como epifanías de lo real mismo, ¿no? Epifanías de lo real en su nivel más básico. Cero, claro. Más exacto. básico. Oye, háblanos un poco de Daniel de la Vega, para quien no lo conozca y para que se entusiasme quienes nos están escuchando a leerlo. ¿Quién era Daniel de la Vega? Era periodista, básicamente. Un periodista, diría como de comienzos del siglo XX. Y que funcionaba como esta cosa de la bohemia periodística de esa época. Escribe mucho sobre eso, la vida en torno a los teatros, a las reacciones de los diarios. Una vida céntrica. Los trasnoches. Y muchos trasnoches. Tiene una impronta romántica, a veces cercana al lugar común, digamos, ¿no? Pero las historias que cuenta dentro son maravillosas. Un año nuevo, ¿no? ¿Qué cuenta esa? Un año nuevo en un cité en la calle San Diego, de unas niñas que eran bailarinas, creo. Y que confluyen por casualidad con ya 2 periodistas nocturnos. Y se entusiasman, ese entusiasmo de lo precario, ¿cachai? Que compran unos comestibles, algo para tomar. Y alguien toca en la noche un tema inadecuado, como excesivamente personal. Y una de las niñas le toca la fibra a esta cuestión. Se emociona. Y se emociona y se pone a llorar y todos tratan de consolarlo. Y finalmente el año nuevo pasó en este trance nada más, ¿no? Tratando de solucionar este asunto psicológico. Oye, Roberto, te encontraste ahí con un mundo muy rico que hubo en Chile, en el periodismo chileno, de cronistas y plumas, donde se cruzaba el periodismo con la literatura. ¿Cómo era ese mundo y qué otros autores fuiste encontrando ahí? ¿Y cómo caracterizarías ese mundo que encontraste en la biblioteca de tu abuelo? Mira, yo aluciné con este mundo pasado, santiaguino, de este romanticismo periodístico nocturno, esta vida un poquito como al garete, ¿no? Pero después mi mismo papá me vio leyendo a Daniel de la Vega, yo le comentaba cosas, y me dijo: lo que tienes que leer es esto. Me pasó a Versbello. Y ahí te pasó algo importante. Y ahí... Pero tú no lo pescaste mucho al comienzo, parece. Al comienzo no. ¿Ya? Me resistía un poco porque me sacaba de este lugar que me interesaba. ¿Qué edad tenías tú cuando estabas leyendo? 13 años leyendo a Daniel de la Vega y estos autores de ese tiempo. Eras como un viejo chico, entonces. Yo te diría que los 13 años son clave. Hay un documental que se llama Pesquisa sobre J.B., de Carlos Pérez, sobre Versbello. Y habla Calderón y habla Benadaba. Y ellos ambos conectaron con Eduardo Bello a los 13 años. Mira, o sea, es que son importantes las lecturas a los 13 años. Tienes razón, me estoy acordando y efectivamente son momentos cruciales. Bueno, y ahí te entrega un libro Joaquín Eduardo Bello, no lo pescas, pero parece que tienes una epifanía con Eduardo Bello en Punta de Tralca, ¿no? ¿Es verdad? Estaba en Punta de Tralca, me le llevé los libros a la playa, claro. ¿Ya? Y lo leía con cierta distancia, pero de repente enganché en ese... Se me hizo coherente. Lo entendí que uno podía leer sobre mundos desconocidos, porque hablaba sobre París. Yo no había ido nunca a París, no tenía conexión con ese mundo. Pero de repente se hace fascinante con 2 o 3 frases. Yo me recuerdo una frase de Eduardo Bello que fue clave. Estaba hablando de una serie de situaciones del París que él vivió cuando joven.
Y ya, todo dentro del normal, digamos, qué sé yo, tal café, tal puente, tal persona. Y de repente pone un punto seguido y dice, ¿te acuerdas Pilo Yáñez? Y termina la crónica. Y yo Pilo Yáñez es Juan Emar. Juan Emar. Claro, el hijo de Lidoró Sí. Yáñez, el Entonces, director del diario La Nación, ¿no es exacto. cierto? Y ahí dije, aquí entendí algo cifrado. Ajá. ¿Te acuerdas Pilo Yáñez? Yo sabía que tenía Pilo Yáñez. Ajá. Mi abuelo tenía los libros de Juan Emar, digamos. Entonces dije, que hay algo extraño. Hay algo cifrado que no todo el mundo entiende, y no es necesario que todo el mundo entienda, pero también es bueno entenderlo, ¿cachai? Y dije, también tengo una conexión con ese mundo de París antiguo, a través simplemente de haber conocido, sabido quién era Pilo Yáñez. Pero además es muy lindo el modo de cortar la crónica. Que yo tenía eso. De repente cortaba la crónica diciendo, ya, bueno, pero eso lo sabe todo el mundo. Ajá. Y se acabó. Oye, tú dices aquí, bueno, y tú después vamos a trasladarnos del pasado ahora al futuro o al presente, empiezas a reunir las crónicas en este conjunto, creo que son 6 volúmenes o 7, no sé cuántos van ya, en las ediciones Diego Portales, Crónicas Reunidas, ¿no es cierto? Sí. Y tú dices algo acá que es interesante en la introducción, que dice que describen cuál es el estilo de Eduardo Bello, que las crónicas de Eduardo Bello tienen el sello particular de la velocidad. En ellas el autor evita el exceso de adjetivos, pasa de un tema a otro, no pide disculpas antes de lanzar una opinión arbitraria o inconveniente. En un momento está en el presente y en otra con cierta melancolía en las zonas irrecuperables de un pasado feliz. Y efectivamente, al leerla, son crónicas que pasa de un lado a otro, salta, tiene la velocidad tal vez de un tiempo. O sea, habían cambios importantes en ese momento, en la manera de escribir, en la manera de imprimir los diarios, de la circulación de así como nosotros estamos viviendo un tiempo también vertiginoso, ¿no? Claro, hacia los años 20 que Joaquín empezó a escribir crónicas tal como las conocemos, en el año 21, si no me equivoco. Hacia los años 20, claro, tenían una autoconciencia, una idea de estar viviendo como en un mundo muy vertiginoso. En las mismas novelas de Bardella aparece un tipo muy moderno que hablaba por teléfono. Y eso era signo, el teléfono era signo de instantaneidad, de las cosas al tiro inmediatamente, ¿no? La misma Violeta Quevedo, poco después, habla de que no hay que ir a Viña porque la gente muere porque los autos son muy rápidos. Ahora estamos hablando de unos autos pero infinitamente más precarios que los de hoy en esos términos. Oye, bueno, todo era así, el jazz, todo era rápido. Claro, el jazz también, lógico. Oye, Jorge Edwards, que publicó una antología de familia, bueno, Familia Edwards, de Joaquín Eduardo Bello, cuenta un encuentro con Jorge Luis Borges, en que Jorge Luis Borges de alguna manera se ríe, un poco irónico, con Joaquín Eduardo Bello, como que lo ningunea un poco, ¿no? Como que, a ver... Dice el cadáver... Claro. Cita a alguien, ¿no? El cadáver... Claro, L'Homme qui rit, porque cuenta el final trágico de Joaquín Eduardo Bello, que tuvo una parálisis facial, sí. Se suicidó un pistoletazo, y Borges tiene una reacción de humorismo literario y cruel, dice, muy acorde por lo demás con su estilo. L'Homme qui rit, exclamó, el hombre que ríe. Exacto, claro. Y después se dijo que se acordaba uno de los elementos de un libro suyo, la tapa, el título, el roto, ¿no? Y el nombre, el Esmeraldo, del protagonista, ¿no? Le dice Borges, es mucho, ¿no? Le dice Borges. Y ahí dice, nuestro Edwards, Jorge Edwards, era mucho, claro está, y era muy poco, ¿no? A ver, como que de alguna manera terminó siendo un escritor nacional, pero no trascendió como otros escritores chilenos, tal vez fuera de Chile. Pero si uno hace un balance, uno podría considerar, yo creo, las Crónicas Reunidas de Joaquín Eduardo Bello como una labor importante, como crónica del conjunto de la literatura del siglo XX. Totalmente. Chileno, ¿no? Sí, claro. No, yo creo que no desmerecía en absoluto. Lo que pasa es que los destinos de Borges y de Joaquín Edwards se cruzaron, por lo menos cuando jóvenes, en España, ¿no? Y ambos participaron de esta fiebre vanguardista en el ultraísmo. Por ejemplo, Borges estuvo en el movimiento ultraísta. Lo que sí es que Borges habla de eso
asume esa parte de su vida con la que encontraba que era una estupidez, en verdad, ¿no? Todas las exigencias del vanguardismo y los escrúpulos y las miriñaques. Pero Edwards Bello no habló nunca. Como que lo omitió, lo suprimió. Acuérdate que fue nombrado embajador de Dada en Chile por Tristán Tzara. Sí. Había conocido a Apollinaire, no sé. Te fijas, estaba en el mismo mundo de Huidobro, estaban a pocas cuadras. Pero, claro, ahora en otra entrevista, yo no sé, encuentro que esta versión de Jorge Edwards es un poco cargada. Yo siempre me incomodó, porque creo que Borges era un poco más respetuoso con Joaquín. Que es lo que él cuenta Jorge Edwards ahí. Claro. Alguna vez dijo, sí, fuimos amigos, dijo Borges, con Joaquín Edwards Bello, diciendo... cuando estaba diciendo que no existían los latinoamericanos, que él había conocido muchas personas. Decía, fui amigo con Edwards Bello, pero no podría decir que era un latinoamericano. He conocido chilenos, peruanos, guatemaltecos, pero no un latinoamericano. Bueno, eso era mi comentario respecto a Borges. Yo creo que no había nada también que vinculara a Borges y a Joaquín en términos literarios, me da la impresión. Los cuentos de Borges, o sea, de Joaquín, las novelas, tienen una impronta más bien realista, ¿no? O sea, decimonónica. De todas las novelas de Joaquín Edwards Bello, ¿con cuál te quedas tú? ¿Cuál te gusta? Aparte, saliendo un poco de la crónica. ¿El Roto? No. ¿Valparaíso? Se llamó en el barrio Almendral, ¿no? Hay varios títulos. Sí. Les cambió títulos hasta los años 60. Uno era Valparaíso, la ciudad del viento. Luego en el viejo Almendral, Valparaíso Fantasmas, si no me equivoco. Y al final quedó como Valparaíso solo. Pero es la misma novela. Es una novela de aprendizaje. El tiempo de la historia es largo. ¿O te gusta más Criollo en París? No. Es Valparaíso. ¿Te gusta Valparaíso? ¿Por qué? No, porque ahí está la salida al mundo, las tentaciones del vicio, es la estructura del hogar versus la estructura del mundo. Eso es todo el tiempo. El gallo se viene a Santiago y se corrompe para los cánones de su familia. Y hay corrupción también dentro de su familia. Él observa, ¿te fijas? A veces la empleada o más bien la niñera de la que lo crió, que la doña Perpetua, es como casi lo único que se mantiene como inalterable, simbólicamente. O sea, ¿sería una de las novelas interesantes totalmente, del siglo XX chileno? Absolutamente. Sí, que se puede leer todavía, ¿no es cierto? Se puede, totalmente. Ya. Totalmente. Los personajes son muy interesantes, son intensos, tienen un cierto equilibrio en términos del relato mismo. Fíjate, le hizo muy bien el periodismo en cierto modo, claro. Porque no se demora en adjetivar, por lo tanto se hace muy entretenida y es muy emocionante. Ahí siguió el consejo de Huidobro, porque el adjetivo cuando no da vida mata, ¿no es cierto? No creo que hubiera aceptado Edwards Bello que seguía un consejo de Huidobro. Sí, claro, lógico. Oye, voy a leer un fragmento cortito. Para el que no ha leído las crónicas, los invito a asomarse a leerlas, buscar los tomos que Roberto ha editado de las crónicas reunidas de Joaquín Edwards Bello. ¿Cuál es el tomo que te gusta más a ti de los tomos? Está el Joaquín Edwards Bello en su esplendor como cronista. A mí, mira, es que ahí se me confunde con otras lecturas de toda la vida, de otras colecciones, la colección que hizo Zigzag con Alfonso Calderón. A mí, de los que yo edité, o sea, de los que yo promoví, me parece que el primero me gusta mucho porque tiene algo que fue abandonando Edwards Bello después. Qué sé yo, hace unas entrevistas a chilenos que están fuera de Chile, en que usa esa modalidad que tiene que haber sido muy rara en ese momento, de no poner las preguntas, digamos. Hacer un discurso continuo del entrevistado. Entonces parece un monólogo y el mayor interés, y entonces tiene a entrevistados muy buenos, Augusto Dalmar, ponte tú, Armando Mock, el otro es el
Page, el aviador. Claro. Magnífico eso. Oye, voy a leer un fragmento cortito acá de La despedida de la sombrerería Presciutti, Ah, sí. 1961, que habla sobre el fin del sombrero en Chile. Las sombrererías cierran, ¿no? Dice ella, Eduardo Bello, dice, las teorías contra el uso del sombrero son de estilo médico. Yo les opongo una teoría de origen galante y cortés. Sin sombrero no se puede saludar a las damas con elegancia. El coup de chapeau les encanta a las damas. Esa es su defensa del sombrero de Joaquín Eduardo. Y es verdad que uno ve fotos, todos los caballeros, los chilenos usaban sombrero. En la calle la gente andaba con sombrero. ¿Verdad? No, por supuesto. ¿Ah? Bueno, hasta los años 70, uno iba al centro, ponte tú, y se veía todavía el hombre con sombrero. Claro. Los más viejos. Sí. Y eso fue desapareciendo hasta que ya no realmente... bueno, había otro tipo de sombreros fantasiosos Sí. o identitarios, Sí. pero ese sombrero, el sombrero de paño habitual, o el sombrero el de Panamá, el que usaba Barbello, no. Por eso hay que celebrar que se haya reabierto la sombrerería donde golpea el monito, ¿ah? Que es un clásico, Sí, que se acaba de reabrir hace poquito y está ahí funcionando, hay que ir a visitarlo. Si tú tuvieras que rescatar como cronista tú mismo, ¿qué aprendiste tú de Joaquín Barbello de su manera de escribir? ¿Qué te sirve a ti para tu propia crónica? Varias cosas, ir directo al grano, no demorarse, no especular con la propia palabra, digamos, no darle demasiada importancia. Es eso. Y una cosa con los comienzos, cómo comenzar algo. Esto está lo dice Enrique Bunzer sobre Joaquín Barbello, que Barbello cuando le preguntaban cómo comenzaba las crónicas, decía como caiga. Ajá, Como qué caiga. buena esa expresión. O sea, Tú también tengo entendido que usas esa metodología lo usé. al escribir. Sí, lo usé porque eso evita todos estos largos padecimientos con la página en blanco y todo eso, ¿no? Como caiga. Como caiga nomás. Y- Y finalmente es una buena solución psicológica, porque apelas al inconsciente, digamos. Lógico. Lo primero que aparezca es... Y ahí lo vas siguiendo. Es lo pertinente. Ajá. Y lo vas siguiendo, claro. Claro. Y a ti te gusta, entiendo, escribir tus crónicas con ruido en un café, rodeado de gente, y ahí cae algo, ¿no? Ahí Eso. parece que las musas de la crónica te visitan. Exacto, cuando el mismo yo se adelgaza, porque está en medio del ruido de las conversaciones, nadie está pendiente de ti, nadie le da mucha importancia. Ese estado es como ideal, que la cosa no tenga mucha importancia. Sí. Claro. Y eso le da una levedad también, ¿eh? Una a la yo crónica. creo que- La yo levedad creo- es importante, ¿no? Yo creo, claro, que después reaparece ese estado en el espíritu de la crónica misma, o el texto. Si uno tuviera que definir qué es una crónica, ¿cómo la diferenciamos de un ensayo, de una nota periodística? ¿Qué es lo que la esencia del género crónica a la que tú llegas? No una definición académica, sino que te... Bueno, es un género volátil, cambiante, que, bueno, muy volátil era Joaquín Barbello, ¿no es cierto? A veces digresivo, el ensayo también tiene eso. Pero ¿qué es la esencia de la crónica al final, Roberto, para ti? Mira, yo creo junto con el ensayo son géneros difíciles de dar a entender de qué se trata. Porque por el mismo espíritu cambiante de la cuestión. Uno toma ensayos, no sé, puede caer en ensayos desde Tennyson a cosas de Hazlitt, hasta textos, no sé, Héctor Libertela en Argentina, o sea, que son... No puedes comparar uno con otro, sin embargo, no caben en ninguna otra categoría. Yo creo que la disposición de la persona que escribe es súper decidora. Si tú quieres narrar, si en verdad el núcleo de tu voluntad es narrar, las cosas se ordenan de una manera tal que se produce un relato, ¿no? Mira, el Jorge Evers tiene en las memorias, yo creo que las memorias de Jorge Evers, el libro que se llama Los Círculos Morados. Sí, y también Esclavos de la Consigna. Ese es el segundo. Sí. Yo me tendría el primero porque... Los Círculos Morados, sí. Los Círculos Morados, él deja muy claro eso, porque me da la impresión de que tiene
de que tiene una tendencia, son memorias ensayísticas, que lo que le importa en verdad de los hechos recordados es conectarlos con otros, conectarlos con ideas, ¿te fijas? Ir armando una especie de montaje de ese tipo. Entonces, en un momento, como en toda memoria, en todo recuerdo, uno tiene que... pasan cosas secuenciales, digamos, y para que se entienda hay que contarlas. Claro, hay un momento que tiene que contar una historia con que tal gallo subió por la escalera, tocó el timbre, se demoraron 5 minutos, le abrieron, entró, le dieron un café. Y pone un punto aparte, es el tedio de contar. Claro. O sea, en verdad tenía que contar para que se entendiera, pero estaba pensando, no estaba en esa disposición. ¿Ya? Quería hablar más bien que se entendiera luego para poder conectar esa escena con otra cosa. Entonces yo creo que tenía una impronta ensayística, esas memorias de Evers. ¿Ya? Y si uno quiere... entonces la crónica es muy similar al ensayo, en cierto modo. O sea, hay momentos en los que se cruzan. Son prima hermanas las dos. Se cruzan, ambos vienen de Montaigne, en cierto modo. La libertad de Montaigne, esa capacidad, esa cosa de flanear, de irse por las ramas, de volver. Esa es la digresión. La digresión, ¿no es Eso cierto? es lo que se llama la digresión, claro. Y eso está en ambos géneros, ¿no? Y luego hubo cronistas, o sea, cosas que hemos conocido como ensayísticas del siglo XIX, qué sé yo, De Quincey o Charles Lamb. Todo eso se publicaba en los diarios. Claro. Los diarios le daban espacio a estos ensayos en que estaba el yo involucrado, pero que eran largos. Claro. Sí. Hubo un momento en el siglo XIX en que ambas cosas confluyeron. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Oye, en esta biblioteca de tu abuelo habían otros personajes menos conocidos, pero Enrique Bunster, Rafael Frontaura, Máximo Severo, no sé si estaba el Jorge Coqui Delano, que tú también has hablado. Pero mucho. Hablemos de Jorge Coqui Delano, más pariente mío. La familia Delano, por el lado de mi abuela. Sí. A ver, espérate. Jorge Coqui Delano, recordemos, el creador de Topaz, la revista satírica, claro, dibujante, cineasta. Hablemos de Jorge Coqui Delano. Tu abuelo era Frederick. Sí, pues, Delano Frederick, exactamente. Claro, exacto. Sí, pues. Gran personaje Coqui, Jorge Delano. Una vez lo vi. ¿Tú lo conociste o no? No lo conocí. Yo lo vi ya, lo miré desde la distancia de la admiración. Pero la cosa es que, claro, a mí me recuerdo bien, tenía 13 años también. Y me entusiasmaba, estaban estos entusiasmos paralelos, la verdad. Porque lo que encontraba que el libro Yo soy tú, de Jorge Delano, que empecé a leer, el personaje era demencial, era un excéntrico, ¿no? Entonces me parecía que era una forma muy, muy entretenida de afrontar la vida. Esto de hacer películas, cuando tú sin mucho soporte técnico, películas mudas, ¿no? Y hacer después este libro en que las películas eran capítulos de esos libros, y alternaba también este montaje tan extraño de fotografía, de dibujo. El libro en sí era un mundo como medio maravilloso. ¿Ya? Y bueno, él estuvo en el Instituto Nacional. Yo en ese momento estaba en el Instituto Nacional. Entonces ahí se me armó una gran identidad. No podía creer que la realidad tuviera que ver conmigo. Eso es. Porque cuando chico uno se siente a veces, uno tiene sentimientos muy extraños, se sentía como fuera del mundo, ¿no? Nada de lo que sucedía tenía que ver ni con mi barrio, ni con mi familia, ni con... por un momento sentía eso. Y este fue como una especie de ventana que se abrió y entró un tiraje, digamos, empezó a circular un aire, porque era el mismo colegio, entonces compartíamos algo. Y los barrios de los que hablaba, el Cerro Santa Lucía, yo también lo conocía bien, o sea, y hacía lo mismo, me iba para allá en las horas muertas, ociosas. Bueno, entiendo que tu Axis Mundi es San Isidro. Sí. Y la continuación de San Isidro, claro. Miraflores. Sí. La mítica calle Miraflores. Sí. Hablemos de ese Axis Mundi, como un mundo a narrar, ¿no? O a contar. Claro, era un mundo muy misterioso, porque el Santa Lucía, todo eso, los misterios de Santa Lucía todavía no se terminan de aclarar, te diría.
Sigue siendo... sigue habiendo gente que se deslumbra con estas catacumbas. Si alguien lo imantó con algo de magia en algún momento, como eso todavía permanece. Se descubren cosas, se descubrió hace unos años la importancia que tenía dentro del Santiago incásico, ¿no? Está el Cerro Huelén, se habla, ¿no? Huelén parece que no hay prueba de que alguien le dijera Huelén alguna vez, algo Vicuña. Dolor, ¿no? Vicuña Maquena dejó una cuestión tallada en una piedra que decía Huelén, ¿no? Pero parece que es una versión media espuria, no sé. Oye, y Nicolás Guillén, el poeta cubano que estuvo en Santiago, tiene unos versos. Sí. Cerro Santa Lucía, tan culpable por la noche, tan inocente por el día. Sí. Ya. Tú te has dedicado, o sea, tú en tus crónicas sobre Santiago, tú vagabundeas, flaneas, como decía Baudelaire. Baudelaire flaneaba, ¿no? Él acuñó ese verbo de flanear, sí, claro, por las ciudades. ¿Qué escritores flaneadores te han interesado? A mí se me ocurren algunos. Se me ocurre Restif de la Bretonne, que flaneaba en el París nocturno, Baudelaire en el París. ¿Qué otros flaneadores te gustan a ti? Mira, hay un en las confesiones de un opiámano inglés de Quincy, hay unos momentos en que que se observa, aparece Londres a través como de sus luces, de sus nieblas, una visión un poco perturbada por la droga, digamos, ¿no? Pero que es muy lindo a las distancias, como la luz se insinúa en la niebla del otro lado del río. Claro. Ese tipo de observaciones de un gallo que está, no sé, bajo las influencias del opio. Claro. Pero que tiene que ver con echarse a andar a la calle y no parar, digamos, ¿no? O sea, no contar simplemente lo que va apareciendo. Oye, y hay flaneadores también aquí en Latinoamérica. El mismo Borges, en los primeros poemarios, Cuadernos San Martín y todo eso, de Buenos Aires, se meten en los arrabales. Lo que pasa es que Borges lo hacía mucho cuando joven. Claro. Y Joaquín también, Barbello también, en Santiago, básicamente, ¿no? Y a veces da cuenta de eso. En la calle Brasil, pasando... Porque sí, por ahí se encontró con un conventillo, habló con la señora, le preguntó qué comía, cuánta comía al día, qué sé yo. Hace un tema entre social, pero salido de las caminatas. Y el otro es Roberto Arlt en Argentina. Ese te iba a preguntar. Sí, gran cronista también. Sí, pues. Cronista y... Bueno, gran narrador también. O sea, tiene el Jorobadito, ese libro. Háblame de cuáles son los libros que te gustan más de Roberto Arlt. ¿Qué te interesa a él como cronista? Todas las aguafuertes porteñas fueron muy dilucidadoras para mí de modos de funcionar de las ciudades. Por un lado había una cosa en este Buenos Aires de Roberto Arlt, había algo que uno podía trasladarlo a Santiago, porque como era universal, digamos, ¿no? Que podría ser en cualquier ciudad. No obstante, tiene un vibrato bonaerense inefable, que no sé en qué consiste, pero que es de ahí. Las callecitas de Buenos Aires tienen su bueno, no sé qué. El no sé qué. Ese no sé qué, ¿no es cierto? Exacto. Y el no sé qué de Santiago, ¿cuál es? Si tuvieras que aproximarte a un vislumbre, por lo menos. Oh, qué difícil. Sí, me imagino. Pero, qué difícil. Pero en tus libros está ese no sé qué, en tus crónicas está. O sea, claro, pero no deliberadamente. No, entonces, evidente, claro. Que si lo he encontrado ha sido porque estaba ahí porque estuve más o menos, le estuve chuntando a la realidad, digamos, ¿no? Pero deliberarlo o conceptualizarlo, teorizarlo, digamos. Me parece difícil, porque igual Santiago, por lo cambiante de las ciudades también, claro. y también por lo espejeante de las ciudades, en que una podría ser la continuación de la otra, digamos, o sea. Y Buenos Aires y Santiago igual uno se podría confundir en un momento. Un día vino a Chile un escritor mexicano, el Mario Velatín. Sí. Y mostró un video que había hecho, y el video tenía que ver con una casa en Buenos Aires, que por el subterráneo había un pasillo y se pasaba
a una casa en Ciudad de México. Fascinante, manito. Bonito esos pasos comunicantes entre las ciudades. ¿Eh? Yo creo que los hay. Claro, seguro que sí. Yo me acuerdo, siempre cuento esa anécdota de un señor, un uruguayo que vino a Chile, una pareja uruguaya, en los años 80, que vinieron de vacaciones, señores ya mayores. ¿Ya? Y el señor se perdió. Y perdió las referencias y pensó que estaba en Montevideo. Lo encontraron en San Bernardo. ¿no? ¿Y qué es verdad que en Montevideo de repente uno puede estar en una calle y decir esto podría ser Santiago? O Santiago de hace 30 años atrás, ¿no es Claro, cierto? Claro. Y también el estado psicológico en que uno anda por una ciudad extranjera, que hay momentos en los cuales está totalmente conectado con el cuento de la ciudad, digamos, con tal edificio, con la historia, digamos, ¿no? Pero hay otros momentos en que camina por la calle igual como camina acá. Y puedes ir medio distraído y mirando una vereda y entra a un café, toma un café y podrías estar acá perfectamente. Sí. Oye, lo que sí está claro, Roberto, es que, a ver, lo tuyo es un amor por Santiago y es escaso encontrar amor por la ciudad de Santiago. Es decir, es más bien la sensación de que hay que irse, la gente quiere arrancar en las vacaciones, etcétera. Yo creo, Cristian, que eso ha cambiado últimamente. Y ese fue el estado en que cuando yo partí con las crónicas mías de Santiago, ese era el diagnóstico en general. Había como una especie de tendencia, lugar común intelectual de que Santiago era una ciudad ya demasiado aburrida, que no proporcionaba. Sí. Era como la versión espuria de ciudades de verdad. Uh-huh. Y eso cambió totalmente, yo creo. Yo te diría... ahora hay mucha gente joven que está recuperando y haciendo videos, cuando tú. Claro. Y van directamente a donde están los mitos, qué sé yo, que en tal mina a la salida de Santiago, no sé, una matanza, cualquier historia que uno no los mitos urbanos, claro. Y van para allá con la cámara, registran, algo investigan. Me parece a mí eso muy entretenido, muy entretenido. Oye, Carlos Francis hizo un libro que se llamaba, que me parece interesante, La muralla enterrada, que es un recorrido a través de las novelas santiaguinas, cuyo tema es Santiago en los distintos barrios. Sí, claro. Si tú tuvieras que hacer un itinerario, algunos itinerarios de narradores o cronistas que nos abren pasadizos secretos o nos permiten vislumbrar dimensiones de Santiago que son interesantes de relevar, ¿quiénes colocarías en esa lista? En términos de novelista. Puede ser novela y cronista. Para alguien que quiere conocer ese imaginario de Santiago, alguien que viene de afuera, un extranjero, léete esto, este o este otro. ¿Cuál escogerías tú? Así, alguno. Mira, tengo la impresión de que Santiago está sacado de gente que viene de afuera también, ¿verdad? De que Santiago es una ciudad que tiende a ocultarse un poco, que no se sabe dónde están las cosas. Eso lo dice César Aira, en cierto modo. César Aira. En una antigua crónica sobre Santiago. Y lo he visto en otras descripciones. Que Santiago es una ciudad, incluso en la época postcolonial, republicana, digamos, que la vida era puertas adentro. Entonces, Aira decía que había, por ejemplo, un estupendo restaurante en Santiago, pero que la entrada era media secreta, no había mucha ostentación, era como para conjurados esta cuestión, ¿no? Qué diferente que Buenos Aires, que es para afuera, ¿no? Buenos Aires está totalmente, claro. Al menos hasta hace unos años Santiago tenía ese carácter. Entonces es difícil como pensar, decirle a un extranjero que visitar. Yo me acuerdo que cuando llegó Neil Davidson, escritor inglés, a Chile, que se quedó para siempre, pero en los primeros días en que estaba acá me tocó a mí esa misión, digamos, de mostrarle. No había que mostrarle, fuimos al centro. Tú fuiste el Virgilio Santaguino, el guía. ¿Ah? Fuimos al centro, fuimos al Café Haití, me acuerdo, ya en verdad qué hacer. A un café con pierna, que ya eso es emblemático de Santiago. Bueno, todo interesaba. La galería en el centro, uno podría decir, ¿no? Lo que le interesó fue el trazado de Amero, digamos, porque fuimos al barrio Brasil y claro, y se paró al medio de la calle y veía una línea infinita de fuga. Esa cuestión le encontraba muy extraño. Pero lo llevé a la iglesia de San Francisco pensando que le podía interesar. Y estaba la posibilidad de entrar al museo, o sea que es muy lindo. Y me dijo, miró y dijo, oye,
los españoles hacían bien las cosas cuando lo hacían inspirados por Dios. Y después me dijo, ¿sabe qué? Ha sido muy interesante, pero volvamos a la casa a tomar un té. ¿No? Oye, qué buena observación. A ver, 2 o 3 libros de Santiago donde uno pueda, o novela o crónica, que tú recomendarías. Mira, recomendaría... yo hago un curso de narrativa chilena en la Universidad de Hugo Portales. Y ahí siempre cruzo dos novelas. La chica del crillón de Evars Bello, ¿Ya? en que aparece el mundo más fastuoso del centro, que todavía hay huellas de eso, se puede en los edificios mismos, hacia los años 20, 30. ¿Te fijas? El centro como el dinamizador de la vida social, digamos, ¿no? El centro del Crillón, del Waldorf, del Goyesca, no sé, de todo ese mundo. Y luego Palomita Blanca de Lafourcade. Desde luego, claro. Que tiene una estructura similar, digamos, la estructura de la novela. Oye, Lafourcade es un novelista de Santiago, o sea, esta frecuencia modulada también. Frecuencia modulada. También hay cosas buenas en la novela de Lafourcade. Claro que sí. ¿Ah? Sí, Lafourcade es un autor que un poco dejado de lado, digamos, ¿no? Sí, sí. Ninguneado, diría. Ninguneado, sí. ¿Ah? Pero ese libro es muy lindo en términos de la cartografía santiaguina. Que aparece ese barrio, un barrio como la calle El Dunate, ese tipo, versus el golf, que era en ese momento lo máximo, ¿no? Ajá. Están esos dos polos. Y también en lo de Joaquín, la chica del crillón, Ajá. está la calle 18 como signo, digamos, como la calle de los potentados, de las casas hermosas y los jardines, versus, no sé, Erasmo Scala, Matucana, para ese lado. Baudelaire decía, a propósito del París, que él veía transformarse vertiginosamente casi de una pequeña aldea a una ciudad remodelada por el urbanista Huysmans. Decía, sí. el corazón de una ciudad, la ciudad cambia más rápido que el corazón de un mortal. A ver, el cambio, demolición, transformación. En Santiago está la idea de que aquí se bota todo, se borra todo. Tú mismo dijiste ahí que la demolición es una lamentable tradición santiaguina, sí. Casi un deporte local. A ver, Santiago, la demolición, la transformación, ¿cuál es tu mirada ahí? Mira, durante muchos años, y quizás ahora ha cambiado, ahora digamos hay todo tipo de obstáculos. Permisología. Algunos muy extravagantes. Permisología. ¿Ya? Para hacer cualquier cosa. Entonces, pero un tiempo que había una especie de entre flojera, escepticismo, no sé qué era pero no sé si te acuerdas tú que hasta los años 60, 70 se veían estos sitios eriazos en medio de la ciudad. Sí, típico, el sitio eriazo. El sitio eriazo que tenía finalmente sí. Dejaba de ser una casa, que había habido una casa y había habido el trabajo de un arquitecto, la vida emocional de una familia, una serie de cosas que a nadie le importaban, la verdad. Y porque lo que importaba era esperar los cambios de los planos reguladores y sacar el mayor rédito posible al espacio. Entonces quedaban las cosas botadas. Los barrios siempre estaban afeados por este socavón, y que empezaba a crecer vegetación, maleza, ¿no? Había uno que yo veía, que vi alguna vez en la calle San Diego, por ahí, que tenía incluso zapallos, que habían crecido zapallos grandes. Imagínate. Siempre quería hacer un catastro de la vegetación de los sitios eriazos. Bueno, eso quedaba como muerto ahí. Era parte del paisaje santiaguino. Ahora hay cada vez menos porque se construye muy rápido. Claro. ¿Te fijas? Entonces ya cada vez vemos menos de esas. Y esos sitios eriazos incidían también en la vida de los barrios,
porque ahí llegaban los mal entretenidos, como decían antes. Y los vagabundos. Vagabundos, todo tipo de actividades fuera de... Hoy día llegarían los sicarios y hacen casas de tortura. Oye, lo que se daría ahora es que habría una especie de dueño de eso que podría cobrar por usar el lugar. Y el Santiago habrá cambiado ahora. Es un Santiago que algunos dicen que Estación Central se parece más a un barrio de Caracas. En fin, o sea, es un Santiago. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Y quién da cuenta de eso? ¿Quién está dando cuenta de eso en la literatura? Todavía no. Fíjate que en la literatura no sé. Puedo estar siendo injusto con alguien que haya hecho algo. Pero donde he visto más o menos en términos de punto de vista recuperado, donde he visto un punto de vista que engloba los fenómenos, es los videos de un ruso, un periodista ruso que vive en Chile. Sí. Y que es muy bueno para contextualizar. Te muestra un barrio y sabe más, algo investigó sobre lo que había pasado ahí antes. Así que uno tiene una idea de las transformaciones. En general, es difícil ver ese punto de vista alejado y contextualizador. En general la gente parte como de lo inmediato nomás. Los periodistas. Entonces no he visto. Sería muy bueno que se diera ese fenómeno casi milagroso de que alguien le achunta al espíritu de los tiempos y como podría haber pensado uno en Balzac. Estaba pensando en Balzac, sí. ¿No? Que habla de una habitación y sabe de dónde vienen los adornos. Uno entiende psicológicamente, pero también lo entiende en términos de producción industrial, ponte tú. Un adorno, un cuadro. Sabe las genealogías de todas las cosas. Y las pone en la medida en que esas genealogías son parte del espíritu del recinto. ¿Tú estabas pensando en Balzac? Estaba pensando en Balzac, sí, absolutamente. Pero te iba a preguntar, saliendo un poco de Santiago, a ver, grandes cronistas de ciudades que a ti, más universales, que a ti te hayan interesado, o que te interesaría recomendar a alguien, no sé, alguien que haya un cronista de Madrid, o de París, o de Alejandría, puede ser cronista, o poeta, o narrador, lo dejémoslo más abierto. Sí. Mira, había un libro de Cabrera Infante que se llama El libro de las ciudades, que es muy lindo. Es muy lindo ese libro. Que habla sobre Londres, harto. Sí. ¿Ya? Últimamente me interesaba mucho ¿cómo se llama este argentino? El que escribió El primo, el sobrino de Bioy. Sí, no recuerdo el nombre. Porque, tengo un bloqueo absolutamente inexplicable, pero porque el nombre me lo sé. ¿Ya? Que es muy bueno. Ya, háblanos. Ahí lo vamos a buscar. Ya, el sobrino de Bioy. El sobrino de Bioy tiene una crónica. ¿Y qué es lo que te gustó ahí? ¿Qué es lo que te interesó ahí? Él se mete, no es particularmente bonaerense, pero todos los lugares a los que va rescata cosas como... tiene un ojo para... Pedro Mairal. Pedro Mairal, por favor. Sí. Si alguna vez llega a escuchar esto, que me disculpe. No, pero eso nos pasa a todos. ¿Ya? Fue un lapso. ¿Y qué es lo que te interesa ahí, entonces? La facilidad, esa especie de facilidad... Claro, producir un texto que parece muy fácil, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, es ilusoria su facilidad. Respecto a una especie de naturalidad en relación a los lugares. ¿No? Te describe una playa, tú entendís perfectamente la playa, entendís el olor, la circunstancia, el calor que puede hacer, con 2 o 3 palabras, ¿no? No gasta mucha tinta en describir. Y entonces, pero ubica, aparece una ciudad también y un ritmo de ciudad a través de personajes. Está el subrayador, que es maravilloso porque tiene un timing muy marcado. Un tipo que va a un café todos los días y toma el diario, en la época en que había diarios, ¿no? Y lo subraya. No, y ve que están subrayados. Y empieza a obsesionarse con estos subrayados. Y tratar de entenderlos, tratar de ver un sistema. Y hasta que un día ve al subrayador.
Había una persona detrás. ¿Ya? Un señor que con un lápiz Bic que leía el diario y subrayaba, pero nunca se entendió para dónde iba. ¿Ya? Pero esas son cosas tan de la ciudad, esa cuestión, ¿no? Tan en verdad lo podríamos denominar los locos, son inherentes a la ciudad. Los locos de Cervantes, ¿no sé? ¿Te acuerdas que había Cervantes tenía una colección de locos, el licenciado Vidriera? Sí, desde luego. Vicuña Maquena. Vicuña Maquena, te diría, esa es una lectura recomendable para Santiago. Esa es buena pluma, la de Vicuña Pero Maquena, muy ¿no? gracioso, es fantástico, porque escribía con facilidad, parece. Quiero decir, con la idea de un flujo. Porque tú sabes que el tipo escribía a mano y iba tirando los papeles al suelo, Sí, y había sí. un albacea, alguien que Era un grafómano. un grafo. Totalmente. Grafómano compulsivo. Ahí sí que hay un Santiago fantástico en Vicuña Maquena. Eso lo recomendaría mucho. Y tiene muchas cosas. Aparte de la historia crítica que se llama de Santiago, con 2 tomos grandes, que parte en la colonia y termina como... Es básicamente el coloniaje. Tiene otras cosas. Tiene hasta informes de su paso por la intendencia, que también son muy entretenidos. Interesante. Bueno, hay un tipo que se interesó por Santiago, que pensó Santiago, algunos lo han criticado, que trató de convertirlo como en el París de Latinoamérica, ¿no es cierto? Por supuesto, claro. Pero tenemos que agradecer muchas cosas. Sí, desde luego. ¿Qué le agradecerías tú, Punzante? Bueno, el Santa Lucía de partida. Santa Lucía, desde luego. Todavía podríamos estar con el Peñón. Podría ser algo horrible. Un peñón pelado. Sí, podríamos estar escuchando décadas de discusiones en el Congreso. Claro. Y la cuestión igual. ¿Fijas? No obstante, él tomó una decisión, y lo hizo. Y lo hizo. Esa maravillosa combinación de hombre de acción con un tipo, digamos, de cierto vuelo intelectual y con humor, además. Y con humor, claro. Es muy divertido, porque se ríe mucho de las palabras, de las formas de los nombres de las cosas. Decía, ponte tú, ¿cómo decía? Que a los marqueses de Montepío, que son los gallos de acá, digamos, ¿no? Se ven empobrecidos, entonces se les acabó el monte y les quedó solo el pío. Oye, qué ganas de leerlo de nuevo. Hay una cosa que se me quedó rápido, porque nos quedan 1 minuto, 2 minutos. Roberto Alt, tú hablas de una crónica, o un cuento, una crónica que es El hombre que le gusta andar hacia adentro de las ventanas. Que le gusta mirar hacia adentro. Sí, sí. A ver, háblame de ese texto, y creo que es importante ese texto, esa manera que tiene Alt de entrar ahí. Sí, esas son observaciones de un flaner. Claro. ¿No? Que probablemente era el mismo, el hombre que le gustaba. Estamos hablando en Buenos Aires, que podía haber casas de un piso y que se podía ver a través de la ventana y vislumbrar lo que estaba haciendo la gente adentro. No casas de un piso, pero con departamentos con el primer piso, ventanas a la calle. Digamos. Claro. Y ese flaneur se transforma en voyerista, ¿no es cierto? Claro, es voyeur, claro, totalmente, porque hay algo ahí en el mundo interior. Hay un misterio siempre, como latiendo posible, digamos, un misterio posible en lo que está pasando dentro de una casa. La fachada opera como una especie de cortina de dos realidades. Y es lo mismo que el fisgón que desde la casa, a través de la ventana, está observando lo que pasa en la calle. Es como la película de Hitchcock, ¿no? El tipo que mira... la ventana indiscreta. La ventana indiscreta, ¿no? Claro, el que mira para el resto, a las otras casas también, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo que con un amigo que tenía una oficina en ese tiempo en esas torres de la Universidad de Chile, en Diagonal Paraguay, lo fui a ver y de repente nos quedamos mirando una de esas torres San Borja que había al frente, y en el piso 10, todavía había una niñita que se estaba haciendo un té, se lo ponía en una bandeja, y nos quedamos nosotros mirando como en silencio esta cuestión, esta secuencia de nada de la vida cotidiana más básica,
pero que era abismante, ¿no? La cotidianidad encontrada, perdida de una persona mínima, una niñita como de 12 años. Vidas mínimas, para usar la expresión de González Vera. Claro. Del gran González Vera. Exactamente, la fascinación de eso, ¿no? La fascinación de las vidas mínimas. Sí. Oye, Roberto, queda tanto por conversar. Te voy a tener que invitar a hacer otro de poesía y poeta, porque nos faltó esa dimensión tuya. Aquí indagamos en tus lecturas de crónica. En la crónica quiero agradecerte el tiempo que nos has regalado. Quedaron varios libros anotados, queridos hipócritas lectores, para buscar. Una, me interesó todo ese Saraira sobre Santiago. El libro del sobrino de Bioy. Eso hay que leerlo, interesantísimo por lo que contaste. Hay que volver a releer a Vicuña Maquena. En fin, hay mucho por leer todavía. Muchas gracias por flanear conmigo en Tu Hipócrita Lector. Gracias a ti, cuando quieras vuelvo. Pero de todas maneras, es un lujo tenerte aquí conversando y aprendiendo y tomando notas. Queridos hipócritas lectores, si se interesaron en esta conversación, pueden buscar las anteriores en la página de pauta.cl y también en Spotify. Los espero en una próxima conversación, espero tan interesante como esta de Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias por haberme acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.